tardes. Mi nombre es Ana Jauregui y soy vicepresidenta de Cogiti. Tengo el placer de presentaros hoy esta jornada, daros la bienvenida al ciclo de webinars que estamos haciendo de forma mensual por Cogiti y Schneider Electric, gracias al acuerdo de colaboración llegado entre ambos. Estos webinars pues, se enmarcan dentro de la iniciativa de apoyo, acompañamiento e impulso a nuestros profesionales y que posteriormente deciros que tendréis a vuestra disposición dentro del área reservada en la web de Cogiti denominada Plan Ingenia tu Futuro. En esta ocasión pues, se van a exponer temas como son las nuevas tendencias y normativas que afectan a los centros de datos, así como los distintos sistemas de climatización que se adaptan a ellos. Para exponer esta materia tenemos con nosotros a Javier Osavi Barnils, responsable nacional de prescripción de Iberia en Schneider Electric, y a doña Beatriz Palacio, Product Manager Calling de Iberia en Schneider Electric, que será la que realmente después procederá a hacer la exposición. Así que, bueno, no me quiero tampoco demorar mucho. Daros las gracias a todos los asistentes, desearos una productiva jornada y que sobre todo que ayude al desarrollo profesional de todos los asistentes. Así que si os parece, yo sí me voy a despedir. Después estará en el turno de moderación de preguntas César, que es bueno, pues colaborador en Cogiti y forma parte de la organización de estos webinars. Así que sin demorarme más, le doy paso a Xavi Barnils para que haga su exposición y posteriormente a a Beatriz Palacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Se me oye bien? Entiendo que sí. Gracias por la presentación. Bueno, como ya sabéis, ya llevamos unos meses colaborando con Cogiti y estamos haciendo una serie de webinars una vez cada tercer miércoles de mes, intentando buscar temáticas que os puedan aportar valor. Os vuelvo a repetir, os lo digo en todos los webinars, que si tenéis sugerencias de contenido, de algo que os pueda interesar, adelante y que contactéis con el Cogiti y nos adaptaremos a vuestras necesidades o intereses. Antes de que Bea darle el paso y que os explique, sí que me gustaría comentaros que cualquier pregunta que tengáis, bueno, ya la mayoría de vosotros conocéis el sistema, que utilicéis el chat, en la parte de preguntas y respuestas, no el apartado de preguntas y respuestas, no el chat, porque lo que vamos a seguir será, en base a las preguntas que vayáis haciendo, César lo va a ir moderando y os iremos contestando y él irá clicando las que vayamos respondiendo. Esperemos que dé tiempo a responderlas todas, porque el mes pasado fue una locura de preguntas y estuvimos más de media hora contestando, pero para eso estamos, ¿vale? Y para eso está Beatriz aquí, para aclarar todas las dudas que podáis tener. Así, a ver, para haceros un poco de introducción, hoy os vamos a hablar sobre las tendencias de diseño en climatización, ¿vale? En los centros de datos. Como ya sabréis, el sector de los centros de datos se encuentra inmerso en un cambio, un vertiginoso cambio, en toda la revolución digital que estamos viviendo hoy en día. Hace, por ejemplo, 10, 15 años, cuando diseñábamos un CPD, pues teníamos que prever una serie de características, como por ejemplo prever 5 kilovatios por rack o con una cierta potencia por cada rack. Actualmente las demandas que estamos manejando pueden llegar a 40 y 50 kilovatios por rack, hasta incluso más, ¿no? Esto ha provocado que el diseño de los sistemas de climatización, ¿no? haya cambiado completamente, y ya no solo importa la continuidad de servicio,
sino el cliente también busca un proyectista que esté mirando a 360 grados, ¿no? Que no se fije solamente en la continuidad de servicio, fiabilidad, sino que busque temas de eficiencia energética, optimizando todo lo que es el espacio de ocupación o sistemas más sostenibles, ¿no? Que garanticen esta durabilidad si puede ser, a más de 10 años, ¿no? Y que aseguren una conectividad, ¿no? para facilitar todo lo que es el mantenimiento motorizado, ¿no? del CPD, ¿no? Entonces, por tanto, todo lo que son las normativas sobre refrigerantes con bajo impacto ambiental o el uso de economizadores que permitan tener ahorro de compresores van a ser realmente claves en estos nuevos diseños. Todo esto y mucho más, porque yo no soy experto, ¿no? en este tema. Mi compañera Beatriz os lo va a explicar ahora a continuación. Y al finalizar, como os he dicho, trataremos de despejar cualquier duda que tengáis al respecto. Os repito, reitero nuevamente, muchas gracias a todos por asistir y doy paso ya a Beatriz para que os explique un poco todo lo que os he comentado y mucho más. Beatriz, adelante. Gracias, Xavi, por la presentación. Gracias, Ana, y gracias al Cogiti, porque para mí pues es un honor poder estar en este webinar, participar en este debate con vosotros. Es mi primera vez y espero que se repita, claro. Voy a compartir pantalla. A ver. Ahora. Como os ha hecho la introducción, ¿estáis viendo ya la pantalla? A ver, perdonad, voy a comprobar. De momento no, ¿eh? Vale, es que me ha dado un mensaje. Ahora creo que sí. Perfecto. Ahora sí. Sí. Sí, vale, perfecto. Complementando la introducción que ha hecho Xavi, en el webinar de hoy queremos pues, dar un paseo con vosotros en lo que sería la parte de la climatización de los centros de datos y comentar con vosotros esas tendencias que están llevándonos pues, a diseñar cada vez, como decía Xavi, a cargas y a densidades cada vez más altas y a buscar pues, sistemas cada vez más eficientes y más sostenibles. He preparado un pequeño índice para que veáis en qué va a consistir la charla. Voy a comenzar pues, comentando ciertas tendencias del mercado de los centros de datos y por qué estamos yendo pues, a estos niveles. Hablaremos de las normativas que más van a influir en estos cambios de sistemas. Luego, después de comentar estas normativas, pasaré a mostraros los tipos de sistemas que os podéis encontrar y las novedades de los sistemas que están viniendo ahora mismo a nivel de diseño. Y luego, por último punto, os presentaré pues, soluciones y herramientas que también nosotros os ponemos a disposición como proyectistas para que tengáis todo el soporte necesario. Y luego ya pasaremos a preguntas. Está claro, como decía mi compañero, que el sector de los centros de datos, al igual que otros sectores, está totalmente inmerso en un cambio de transformación digital y de crecimiento inmediato. Es una tendencia que va a hacer que se cambie absolutamente todo. Estamos hablando de que en el 2025 vamos a tener un tráfico digital duplicado acerca del volumen de datos que estamos teniendo ahora mismo. Vamos a estar hablando de tecnologías de CPDs centralizados, vamos a estar hablando de lo que sería tecnología descentralizada también. Los CPDs van a buscar también medianos y pequeños proyectos con lo que sería la tecnología del Edge Computing, porque necesitamos más datos cerca de los puntos de consumo. Y el Internet de las cosas va a hacer que también tengamos conectados una cantidad de dispositivos que, como os digo, va a duplicar ese volumen y esos centros de datos que a día de hoy tenemos. A día de hoy, los centros de datos están consumiendo un 3%, podemos decir aproximadamente, del consumo global. Es algo que nos va a llevar a hablar de la necesidad inmediata que tenemos de buscar el Green Data Center, es decir, buscar no solo
como se hacía hasta ahora, asegurar toda esa continuidad de servicio, asegurar una fiabilidad, asegurar una redundancia de los sistemas, porque son sistemas críticos en donde se necesita pues, tener a disposición 24 horas y no tener un punto de fallo. A día de hoy necesitamos hablar de eficiencia energética, necesitamos hablar de sistemas sostenibles y necesitamos buscar cada vez más centros de datos pues, que ocupen menor infraestructura, que ocupen menor espacio y que sean pues de menor consumo que los que estábamos utilizando hasta hace tiempo. Como os comentaba, va a haber un crecimiento inmediato en lo que sería una demanda Edge. A día de hoy hemos estado hablando pues de centralizar esos centros de datos a nivel masivo. Las empresas de telco y de cloud pues siguen construyendo, ¿no?, sus centros de datos para poder pues alquilar espacio o para poder tener megavatios de datos centralizados para poder distribuir desde esos puntos. Pero es necesario poder hablar de un Edge regional y de un Edge local. Necesitamos poder tener nivel de consumo, nivel de datos cerca de los puntos donde se necesita, porque necesitamos pues, tener más banda de ancha y necesitamos tener ese consumo cercano. Por lo cual, esto va a cambiar nuestra tipología de proyecto. No solo vamos a diseñar centros de datos de ese tamaño centralizado, sino que vamos a tener que diseñar proyectos de mediano tamaño y de pequeño tamaño acorde a la nueva tecnología Edge. Porque ¿cuáles son las necesidades que os va a exigir el cliente como proyectistas? Realmente necesitamos buscar, como os digo, un sistema más eficiente. Necesitamos reducir CAPEX, incrementando esa eficiencia. Pero estamos hablando de sistemas que tienen que dar una durabilidad de más de 10 años, de más, si es posible, de 15 años. Entonces, el cliente ya empieza a exigir que busquemos reducir el OPEX, que el periodo del retorno de inversión sea rápido. Es decir, si ellos invierten en un CAPEX para incrementar eficiencia energética, para tener sistemas con economizadores o sistemas más sostenibles, pues quieren ver a corto plazo ese retorno de inversión. Esto es importante, por lo cual vamos a intentar reducir OPEX, es otra de las necesidades. No solo el CAPEX y el OPEX, sino que tenemos también que tener en cuenta la importancia de la ciberseguridad. Todo lo que os estaba comentando, de mejorar el servicio, la continuidad y la fiabilidad de los sistemas y, por supuesto, buscar sistemas cada vez más conectables entre ellos con capas de software, capas de gestión que podamos interconectar todas las unidades para simplificar el mantenimiento y mejorar también en este aspecto, porque al final también va a ser un ahorro energético. ¿Qué tipos de sistemas os vais a encontrar? A ver, en el sistema centralizado, os contaré ahora en la presentación a qué tipos de sistemas estamos yendo. Y la mayoría de las ocasiones estamos yendo a refrigeración por agua. ¿Por qué? Pues porque es donde más podemos utilizar horas de economizadores y horas de free cooling, es decir, de ese aire gratis, de refrigerar con aire gratis y tener los compresores parados. Aquí podéis ver en esta imagen la tipología de sistema centralizado que os podéis encontrar. Normalmente tendremos producción con enfriadoras de agua y tendremos en las salas unidades o perimetrales o unidades entre filas, in-row o cracks. De esta manera conseguiremos hacer una refrigeración por agua en todo el edificio. Cuando hablamos de la tecnología Edge, como os estaba comentando, estamos hablando ya de sistemas descentralizados de menor potencia y aquí pues ya podemos hablar por sistemas de expansión directa o podemos continuar con sistemas de refrigeración por agua. Importante pues que tengáis en cuenta que para esta tipología de centros de datos es importante diseñar con sistemas de precisión que os garanticen esa durabilidad, porque a día de hoy poner un sistema de confort que está pensado para funcionar menos horas al cabo del día puede haceros que tengáis que cambiar durante la vida útil varias veces ese sistema o que os dé un coste OPEX más alto del que esperabais. De ahí pues que os planteéis que es importante elegir los sistemas de precisión. Me gustaría comentaros en una pirámide, para ir navegando por ellos, los 6 retos a día de hoy que tenemos en la selección del diseño de la refrigeración de un centro de datos. Por supuesto que uno de los más importantes está siendo los nuevos refrigerantes y las normativas que nos están llegando con ello por el tema del impacto ambiental que tiene el componente del flúor. Todos sabemos el paseo que hemos dado a través de todos los refrigerantes a lo largo de los años,
cómo han ido cambiando diferentes protocolos, cómo han ido marcándonos pues el uso de unos o el uso de otros, desde el protocolo de Montreal, que ya empezó a dejar obsoletos los CFCs, hasta el acuerdo de Kigali. Hemos pasado a lo largo de los años por ir dejando obsoletos los refrigerantes que más contaminaban. A día de hoy tenemos activa una directiva europea, el F-Gas, que seguramente todos conocéis, que nos está marcando dejar obsoletos los HCFCs que realmente tienen un contenido de flúor alto. Europa está en cabeza respecto a dejar el plan de estos refrigerantes obsoletos antes que nadie. Hemos sido los primeros, los pioneros en marcar estas directivas y hemos marcado pues, unas pautas que van a ir diciendo cuándo dejar de usar unos refrigerantes u otros y buscar alternativas rápidamente. Esta directiva F-Gas nos va a pues, dar unas alternativas, ¿no?, respecto a los refrigerantes que estáis utilizando actualmente. Como podéis ver en esta diapositiva, usábamos, pues claro, hace años un R22 que ya no tenemos y ya no usamos en máquinas nuevas. Pasamos a utilizar un R407C, todavía a la venta en ciertas unidades, pero que no nos interesa porque, a ver, al final, a nivel de mantenimiento, es la mezcla de 3 componentes y por lo cual en instalaciones partidas, por ejemplo, de precisión, necesitamos hacer un vaciado de esa instalación para volver a llenarla de nuevo, porque no sabes al final qué cantidad de qué componente has perdido. Los actuales que estamos utilizando a día de hoy, según qué tipo de tecnología, para compresores scroll estamos utilizando pues, el R410 y para compresores ya de tornillo o compresores de levitación magnética estamos utilizando el R134A. Estos refrigerantes pronto van a requerir por la directiva que os comentaba, el F-Gas, que se cambien por otros refrigerantes con menor poder de calentamiento atmosférico. Cada fabricante de compresores, cada fabricante de máquinas os va a dar unas alternativas y es importante que tengáis en cuenta pues todas las propiedades, no solo el PCA, el poder de calentamiento atmosférico, porque os vais a encontrar pues, desde un R454B o un 452B que tienen pues, PCAs similares, un R32, dependiendo de qué aplicación, os vais a encontrar como sustitutivo del 134A pues, varios refrigerantes también. Entonces, es importante pues, que tengáis en cuenta cuál seleccionar y a razón de qué criterio, ¿no? No solamente es importante el criterio del PCA, como os estaba diciendo. Tendréis que tener en cuenta pues, que también ASGRAE nos ha marcado la importancia que tiene los grupos del punto de inflamabilidad que tiene el refrigerante. Es decir, el nivel de seguridad cuando lo manipulamos también es algo importante en la selección del mismo. Puedo estar hablando de grupos A1 a grupos pues, con menos problema como son los de A2L, ¿no? No solo tengo que tener en cuenta el punto de inflamabilidad, sino pues, lo tóxico que puede ser, lo eficiente que puede ser exactamente, porque eso va a darme más eficiencia o no en la máquina. Y de ahí pues, que tengáis en cuenta una capacidad de pérdida que puede haber al sustituirlo por los actuales. Por ejemplo, si selecciono en una máquina de tornillo un refrigerante 1234ZE que tiene un PCA pues, muy bajo respecto a lo que tiene el 134A, pero tengo que tener cuidado porque para la misma capacidad necesito un 25% más de superficie seguramente de máquina. Entonces es algo importante también a tener en cuenta en el espacio. Voy a tener otros refrigerantes alternativos que no me van a requerir pues mayor capacidad de máquina, como puede ser un 513A, y dependiendo de qué proyecto, pues seleccionaréis unos u otros. Respecto a los de alta presión que comentábamos antes, que van a sustituir al R410, pues cada fabricante de compresores se va a decantar, dependiendo también qué aplicación, por unos o por otros. En lo que es las unidades de precisión, nosotros estamos viendo la alternativa del 454B. En la parte de confort seguramente os encontréis más el R32, pero todo va a depender de la tipología de compresores y de la aplicación donde se vaya a sustituir, ¿vale? Como siguiente reto,
y siguiendo con las normativas, vamos a hablar de los rendimientos mínimos requeridos para estas unidades que utilizamos. ¿Qué normativas y qué estándares se están marcando ahora mismo estos rendimientos estacionales? Hasta el momento habíamos hablado pues, de que los centros de datos no tenían unos reglamentos marcados, unas normativas exactas. Más o menos utilizábamos tanto las recomendaciones de ASRAE como las recomendaciones a nivel del expertise que nos daban ellos, y no había pues una normativa exhaustiva. Teníamos Euroben para, por ejemplo, las enfriadoras de agua que nos marcaban los rendimientos estacionales, pero que para los centros de datos, por ejemplo, con máquinas de free cooling, pues no se relacionaban. Pero ahora sí que tenemos una directiva europea, que es el Ecodesign, que nos va a obligar a cumplir unos rendimientos mínimos de eficiencia basados en los consumos eléctricos que van a tener las unidades, ¿vale? Hemos pasado en una etapa de transición por un Tier 1 que empezó en enero del 2018 y ahora hemos pasado a una etapa más exigente, que es un Tier 2, ya que ha comenzado en enero del 2021. Esta directiva lo que va a hacer es, a todos los fabricantes, nos está marcando unos cambios en el diseño. Tenemos que rediseñar todas nuestras máquinas para poder daros unos rendimientos y declararos unos rendimientos en nuestras fichas técnicas dependiendo de qué capacidad tiene la máquina y de qué aplicación. Es decir, ha marcado pues, unos rendimientos diferentes para temperaturas menores de 12 grados de agua que para temperaturas mayores de 12 grados de agua. Y por supuesto también va a depender de si la aplicación es IT, es, por ejemplo, un centro de datos, o la aplicación es industrial o de confort. Va a diferenciar entre aplicaciones, capacidad y tipología y, sobre todo, temperatura de agua, algo bastante importante que mencionaremos a continuación. Como podéis ver, hay distintos estándares a nivel mundial que van a ir buscando pues, limitar estos consumos eléctricos, no solo con el tema de los refrigerantes, sino de las unidades. Nosotros ahora mismo, como os digo, nos regiremos por el Ecodesign, por esta directiva que va a hacer pues, que rediseñemos todas las máquinas. Como comentaba también antes mi compañero Xavi en la introducción, ahora mismo lo que se le exige al proyectista cuando tiene que ver un CPD es que pues mire a 360 grados, es decir, que tenga en cuenta lo que os decía, no solo un CAPEX, que tiene que ver pues un OPEX, reducir mayor eficiencia, que el mantenimiento sea lo más monitorizado posible, que también tengamos ahorros en este aspecto y que el sistema pues consiga dar la durabilidad y el consumo límite que estamos buscando. Para ello, lo que tenemos es que intentar pues, seleccionar los sistemas adecuados. Tenemos pues, que buscar ocupar el mínimo espacio posible, que para ello estamos nosotros dando soluciones pues, de cada vez de mayor eficiencia. Y no solo vais a ocupar menos espacio que antes, sino que vamos a minimizar también toda la parte de infraestructura eléctrica asociada a esta parte de climatización, porque no solo importa el consumo que van a tener las máquinas del clima, sino que todos los picos de arranque que pueden llevar en la parte eléctrica, y toda la partida de lo que es la parte eléctrica va a ser también importante en el proyecto. También es importante que busquéis una arquitectura escalable, una arquitectura modular, que vaya creciendo acorde a las necesidades del cliente, que vaya creciendo pues, respecto a cómo vaya creciendo ese proyecto, ¿no? Y esto también es importante y os lo damos en el tipo de soluciones que os podemos ofrecer. Y como os digo, que el circuito sea de agua es una de las opciones que más eficiencia os va a dar en proyectos de alta potencia, porque es donde más oportunidades vais a tener de diseñar con economizadores, como veremos. ¿Cómo cumplir con los estándares que estábamos comentando? Pues hemos dicho ya varios el tema de las condiciones. Va a ser importante las temperaturas de aire que seleccionéis, y de ahí que ASRAE haya marcado una diferencia de que se puede diseñar a mayor temperatura que antes. Esto es importante. Partimos de que la sala puede estar a mayor temperatura y de que los racks cada vez aguantan más temperatura. Pues este es el punto crítico de redireccionar a nuestros clientes para que podamos diseñar sistemas eficientes. Por supuesto,
proceder a diseñar con sistemas de agua para utilizar todas las opciones que nos da de economizadores y poder ir a altas temperaturas de agua, lo cual os mostraré ahora las diferencias de las temperaturas tradicionales. ¿Qué tecnologías os vamos a ofrecer para poder diseñar acorde a estos cambios? Pues por supuesto modulación en todos los componentes. Necesitáis diseñar con componentes que modulen para todas esas condiciones de carga térmica que va a tener esa sala. Tanto el tema de los trenes de ventilación, que tienen que ser EC, electrónicamente conmutados, que van a modular su caudal de aire respecto a los cambios que se produzcan en la sala, tanto compresores inverter o compresores de levitación magnética, que todos tengan modulación. Y, por supuesto, también hay que hablar de las bombas, porque también es importante que el grupo hidráulico sea acorde a esta modulación y que tengamos un consumo óptimo en cada punto de trabajo. Y hablando del diseño fiable que hablábamos antes, pues tendremos que pensar en unidades redundantes, de forma que pueda utilizar esas unidades activas más las que están en redundancia para que todas estén trabajando a menor aporte y sean todavía más eficientes aún. Podríamos duplicar también los circuitos, tanto eléctricos como hidráulicos, para garantizar si hubiese una caída o un punto de fallo que no vamos a quedarnos sin suministro, y por eso pues, se pueden incorporar dobles alimentaciones eléctricas o alimentaciones desde SAI también a las partes críticas de las máquinas, ¿vale? Por ello, si seguimos viendo qué retos tenemos en esa pirámide que os comentaba, el siguiente pues es al final, con todos esos requerimientos, es diseñar un centro de datos que sea de mayor densidad, porque hemos pasado de diseñar centros de datos desde 5 kilovatios racks hasta la tendencia dentro de 4 años va a estar en 15-20 kilovatios por rack, y hasta ya hay alta disipación en soluciones desde 45-50 kilovatios por rack, pero lo que se requiere es que cada vez tengan menor tamaño, que cada vez necesitemos menor infraestructura para refrigerar toda esta densidad. Por lo cual este va a ser el reto que tendremos encima de la mesa. ¿Cómo puedo acometer esta subida de densidad con menor espacio en sala blanca? Pues bien, lo que os proponemos y lo que se está haciendo a día de hoy es diseñar sistemas de agua de alta temperatura. Los sistemas de temperatura tradicional que utilizábamos a 7 grados de impulsión, 7-12, realmente no nos daban todas las horas de economizadores que podíamos obtener de esas máquinas. Cuando diseñamos una máquina a 20-30 de agua, por ejemplo, ya que están diciéndonos que esa sala va a aguantar temperaturas altas de aire, entonces puedo seleccionar temperaturas altas de agua. Voy a cumplir con los estándares de ASRAE, voy a mejorar el CAPEX, voy a mejorar el OPEX y además voy a reducir tamaño en todas las plantas de producción. Es decir, si antes a 7 grados de impulsión de agua necesitaba una máquina de 11 metros de longitud, ahora mismo voy a tener a 20 grados de impulsión la mitad seguramente de máquina. Entonces estamos reduciendo para la misma potencia lo que sería todas las plantas de producción y tendríamos pues mucho menor consumo en este aspecto. De ahí la importancia que tendrá el ir a altas temperaturas de agua. Nosotros como fabricantes para este tipo de sistemas estamos, como os decía, rediseñando todas las máquinas para poder daros pues estas temperaturas altas de agua, porque la máquina tiene que poder con este diseño. Entonces bajamos a la mitad de tamaño la parte de producción, pero ¿qué pasa dentro de nuestra sala? Pues dentro de nuestra sala voy a tener unidades interiores para climatizar y refrigerar todos esos racks, pero que cuanto más alta sea la temperatura de agua, mayores baterías van a necesitar. Entonces van a ser cada vez más grandes. Pues nosotros lo que estamos haciendo es optimizar todos los rangos de máquinas para poder pues garantizar esas descargas de aire de las que hablamos ahora de 24-25 grados, no como las que había antes de 17 o 16-17 grados, y poder trabajar a esas temperaturas de agua, ¿vale? Para poder garantizaros mayores capacidades en las mismas tallas de máquinas. Es importante encontrar un equilibrio en todo el sistema para poder diseñar acorde. De ahí lo que comentábamos, la importancia que tiene el seleccionar temperatura de agua alta.
Como os decía, ASRAE marcó desde ya hace tiempo que podíamos diseñar desde 18 hasta 27 grados. Ha ido marcando los estándares, recordándonos pues, que ya se puede diseñar para estas temperaturas, que tanto la temperatura como la humedad hay que tenerla en cuenta, está claro, y con estos nuevos rangos de temperaturas de agua conseguimos llegar a los estándares que nos están diciendo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué otro cambio podemos plantear en este sistema de agua? No solo la selección de, como os decía, de los 20 grados de agua de impulsión. Tenemos que pensar que antes, por ejemplo, seleccionábamos esta planta para 7-12 de agua y un delta de 5 grados. Si ahora cambio y digo voy a seleccionar un delta de 10 o de 12 porque la máquina me está diciendo el fabricante que lo permite, entonces vamos a tener todavía más ahorro. ¿Por qué? Porque al aumentar el delta voy a conseguir reducir caudal, voy a conseguir ahorro en el sistema hidráulico, voy a reducir las pérdidas de carga y voy a reducir también los grupos de bombeo. Entonces tenemos un ahorro adicional en el sistema. Estamos diseñando para un delta superior simplemente y con eso va a haber una extensión de horas de economizadores. Es algo que también tenéis que tener en cuenta. Y lo que comentábamos como tope en la cúspide de los 6 retos, el diseño basado en economizadores o free cooling, que habréis oído hablar de la palabra free cooling. Este es un reto realmente que ya es mandatorio que los seleccionéis para los centros de datos. Tenéis que pensar que es una instalación que va a estar funcionando 24 horas, 365 días y que en la mayoría de nuestras localizaciones, por lo menos en España, vamos a tener muchas horas de economizadores durante toda la noche, durante todo el año, por lo cual no solo pensar en utilizar aire exterior dentro de la sala porque la mayoría de las veces no es posible o tenemos tipos de problemas como romper la humectación. Pero nosotros os ofrecemos sistemas donde podéis hacer free cooling indirecto, es decir, con baterías de agua incorporadas en las máquinas para poder utilizar solo el aire para refrigerar, con lo cual tendríamos consumo de bombas y de ventiladores y pararíamos durante muchas horas al año los compresores que son el foco de consumo en este tipo de máquina. También os tendréis que plantear en qué tipo de proyecto o en qué tipo de localización tenéis el proyecto, podéis disponer de agua. Está claro que nos va a dar soluciones evaporativas con muchísima eficiencia, aportes adiabáticos. Vamos a tener disponibilidad de agua para el edificio donde estemos proyectando, vamos a poder tener un punto de eficiencia mejor. Pero no todas las veces nos va a compensar, porque el agua, como estaba mencionando, aparte de que es cara, no está disponible siempre que queremos, por lo cual las soluciones evaporativas son muy interesantes, pero dependiendo de dónde dispongamos de ella. Y, por supuesto, lo que decíamos de la redundancia, ¿no? La necesidad de tener sistemas que se redunden entre ellos, que sean modulantes, es decir, que puedan ir acordes a los picos de consumo que nos van a dar esos economizadores y junto con las temperaturas de agua altas que os estoy diciendo tendremos el sistema óptimo para trabajar durante todo el año en modo mixto, ¿vale? Pues visto lo que serían los estándares y las tendencias, os voy a enseñar tipos de sistemas. Está claro que primero hay que mencionar a nivel arquitectónico qué tipo de sala os vais a encontrar. Podéis encontraros muchas arquitecturas en una sala de un CPD y modos muy variantes de refrigerar, ¿no? Está el modo perimetral sin cerramiento, donde tenemos pues, pasillos fríos, pasillos calientes, todas las máquinas en disposición perimetral. Estamos hablando pues, de hacer un falso suelo por donde vamos a refrigerar toda la sala, poniendo rejillas en las partes frontales de los racks y haciendo un lazo de recirculación perfecto a todas las máquinas con una distribución en toda la sala. Este sería el tipo de refrigeración perimetral que a día de hoy pues, hacemos hasta unos 5 kilovatios por rack. Pero, ¿cómo puedo ser más eficiente? Pues puedo seguir haciendo refrigeración perimetral, pero pensar en un cerramiento
tanto de pasillo frío como de pasillo caliente. Si hago un cerramiento de pasillo, siempre se pregunta cuál es más eficiente. Realmente cada proyecto es un mundo. Puedo pensar en utilizar unidades perimetrales y hacer un cerramiento de pasillo frío, o puedo pensar en hacer un cerramiento de pasillo caliente con una solución de unidades entre filas. Entonces tendría mucha más inercia en esa sala al tener toda la sala refrigerada y encerrado realmente el punto caliente, ¿no? En un pasillo caliente. Todo es ver distintas arquitecturas, pero está claro que al hacer cerramientos pasaríamos a hablar de mucha más densidad en la sala, de mucha más densidad por rack, por lo cual es interesante a día de hoy que tengáis en cuenta los cerramientos. Luego ya oiréis hablar de otra tipología ya de arquitectura, como sería el liquid cooling, la refrigeración líquida por inmersión, donde haríamos refrigeración ya puntual directamente en los servidores, con un líquido dieléctrico y tendríamos pues, producción de enfriadoras de agua en el exterior. Entonces aquí quitaríamos bastante infraestructura y es uno de los sistemas más innovadores a los que estamos llegando para alta densidad. Podríamos cubrir, como podéis ver, cargas muchísimo mayores. ¿Qué tipos de sistemas a nivel tecnológico tenéis disponibles en el mercado a día de hoy? Pues tenéis expansión directa por aire o por agua, tanto para unidades perimetrales como para unidades in-row entre filas. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene utilizar un sistema o utilizar otro? Porque cada cual tiene lo suyo. Por ejemplo, un sistema de expansión directa de condensación por aire, pues me encuentro una unidad interior que va a ser refrigerada por aire con una condensadora de este tipo en el exterior. Vale, lo que voy a tener es gas, mis líneas de partidas hacia el exterior, por lo cual voy a tener kilos de gas dependiendo de los metros de tubería que tenga. Entonces, esa es una de las desventajas que va a tener respecto a un sistema de condensación por agua. En el sistema de condensación por agua, lo que voy a hacer es cerrar el circuito de gas con un intercambiador de placas dentro de la unidad interior y voy a refrigerar a través de agua luego con un dry cooler en el exterior. Entonces los kilos de refrigerante los cierro en la unidad interior. Esto es importante cuando tengo distancias muy largas de tuberías entre el interior y el exterior, porque a día de hoy, como hemos comentado, con el F-Gas, esta directiva me va a marcar pues un impuesto cada vez más alto sobre los refrigerantes y cuantos menos kilos de refrigerantes tengamos, pues menos coste a lo largo de la vida útil de mi instalación, ¿no? Esos refrigerantes no es que vayan a dejar de estar disponibles de un día para otro, van a seguir disponibles en el mercado, pero lo que nos va a pasar es que como vamos a ir cambiando a los alternativos que os comentaba antes, pues cada vez vais a tenerles menos disponibles y más caros. Entonces lo vais a pagar cada vez el kilo más caro. Entonces, una de las ventajas sería pues, ir a sistemas, como os decía, de agua o ir a sistemas con poca carga de refrigerante. Respecto a ventajas en la expansión directa, pues os encontraréis proyectos donde, a ver, es un sistema seguro, distribuido, que os da redundancia por unidad, que es muy fácil de instalar y que no consume agua. Entonces, pues tiene sus ventajas, dependiendo de en qué proyecto. Pero como os digo, cuando tenéis limitaciones porque hay distancias muy largas de líneas o precaución porque hay temperaturas exteriores muy altas, como puede ser el caso de nuestra zona sur, que las condensadoras pues ya hay que sobredimensionarlas. Pues entonces a lo mejor pensarme el ir al agua es algo que me conviene. En la parte de condensación por agua, pues ya tengo algunas desventajas respecto al otro sistema, porque ya tengo un consumo adicional de bombas, a lo mejor necesidad de glicol, dependiendo de dónde voy a poner el proyecto para que no se congelen las baterías. Y también tengo que tener precaución con las temperaturas exteriores. Entonces, cada sistema os va a dar unas ventajas y unas desventajas que tendréis que valorar dependiendo del proyecto. Luego os vais a encontrar unidades con funcionamientos mixtos que os van a permitir dar redundancia en el sistema. Por ejemplo, las unidades de doble sistema, que es una unidad de expansión directa como la que os comentaba antes, que va a ir refrigerado a través de condensadora, pero que la misma unidad va a llevar una batería de agua y os va a permitir conectar esa unidad a una enfriadora existente en el edificio. Entonces, en el caso de que tengáis que hacer una parada
por mantenimiento en uno de los dos sistemas, tenéis otro sistema disponible que os va a permitir no parar el suministro. Es algo que se está utilizando también dependiendo en qué edificio tenéis el proyecto. Y luego tenéis unidades de condensación por agua que llevan incorporada batería para hacer free cooling. En este caso, lo que haríamos es, en invierno, cuando la temperatura exterior es suficientemente baja, tendríamos un sensor de temperatura externo que le indicaría a la máquina que no arranque la parte mecánica. Entonces el compresor pararía a la parte proporcional que necesite parar y moveríamos, como podéis ver en la imagen de la derecha, solo el circuito de agua, por lo cual tendríamos consumo de ventilador y de bomba, porque estaríamos refrigerando en el exterior a través de aire. Esto es a lo que llamamos free cooling indirecto, que realmente nos aportaría parar compresores durante muchísimas horas al año. Entonces ya estaríamos incorporando en este sistema economizadores. Y por supuesto del sistema tan eficiente que comentábamos, que para alta potencia es el caso más conveniente, que sería centralizar mi producción de agua, utilizar ese free cooling indirecto también en la enfriadora y hacer distribución a unidades interiores, tanto perimetrales o in-rows en el resto de la sala blanca. Esto es lo que nos va a permitir pues, abarcar proyectos de más alta potencia. Y este es en lo que entraremos ahora en detalle. Nosotros desde Schneider os podemos ofrecer una solución completa para cada una de estas tipologías de proyectos y soporte para calcularlos, tanto en la parte de producción de enfriadoras como de unidades interiores. Y, por supuesto, la capa de software, porque es muy importante interconectar todos estos sistemas para monitorizar y poder tener un mantenimiento predictivo, que es lo que decíamos antes, que también va a darnos un ahorro adicional. Si hablamos de a qué novedades estamos yendo a día de hoy, realmente las novedades es que al aumentar la carga, al aumentar la densidad, tenemos que ir a unidades cada vez más grandes en la menor talla posible. Entonces, estamos diseñando unidades con trenes de ventilación en el falso suelo o unidades tipo de fan wall, como podéis ver en la imagen, con ventiladores de descarga horizontal, de forma que podamos manejar cada vez más caudales de aire mayores y poder abarcar ese aumento de densidad dentro de las salas. Esta es la tipología pues, de cracks, de mega cracks que estamos diseñando a día de hoy, y cada una te puede llegar hasta 200, 300 kilovatios en la parte de refrigeración por agua. Y son soluciones que nos van a dar pues muchísima opción porque ocupan muy poco espacio. Para ello os ofrecemos también sistemas híbridos donde podéis pensar, por ejemplo, en lo que sería un aprovechamiento de un dry cooler con una unidad que lleva multicompresores inverter. En este caso tendríamos free cooling indirecto aportado por un dry cooler y estaríamos, como decíamos, complementando con la compresión mecánica con compresores scroll inverter. Esta tipología que nosotros llamamos el trim cooling, pues hace que podamos diseñar para potencias muy altas máquinas que tienen un tamaño muy pequeño. Entonces seleccionaríamos unos dry coolers que nos darían también la opción de tener apoyo adiabático y que podríamos pues, hacer free cooling en la parte de producción. ¿Vale? Y luego ya haríamos lo que sería pues, un reparto a las unidades interiores que os he enseñado antes, o in-rows o cracks. Aquí enseñaros en una imagen que no solo el tema de poder seleccionar esa tipología de multi-scroll con dry cooler, sino que tenéis disponibles pues muchos tipos de tecnologías. Podéis pensar en máquinas con inverter, tornillo y free cooling, o en levitación magnética con free cooling, y el poner una potencia u otra también va a depender al final pues de lo que decíamos, ¿no? De ese crecimiento escalable que tenga vuestro proyecto, de poder crecer de una forma modular. Nosotros os ofrecemos enfriadoras desde 5 kilovatios hasta 1700 kilovatios. Entonces, no es lo mismo poner 3 plantas activas con una redundancia y utilizarlas todas, o que poner una sola y tener un solo punto de fallo. Es algo que también es a criterio de proyecto y que es importante. Y todas certificadas por Eurovent también, comentaros.
Ponemos a vuestra disposición herramientas para este diseño. Es algo pues que es necesario, ¿no? Nosotros intentamos daros soporte cuando tenéis un proyecto de este estilo, intentamos pues acompañaros pues con la mejor solución y guiaros respecto pues, a lo que mejor vemos para cada uno de esos proyectos. Por lo cual, ponemos a vuestra disposición distintas herramientas, distintos portales con documentación. Una de ellas, por ejemplo, es el portal donde podéis diseñar una solución ISX. Aquí lo que podemos hacer es, pues, yo pongo la planta a los racks, pongo la carga que tengo y voy pues seleccionando las unidades de refrigeración que quiero para este tipo de sala. Las voy colocando dentro de las filas, voy viendo qué puntos de temperatura o qué carga me va a alcanzar y puedo pues obtener muchos datos a través de las máquinas cuando las hemos insertado dentro del programa. El programa mismo me va a decir si la solución es conveniente o no y qué temperaturas voy a tener en cada uno de los pasillos y en cada uno de los racks, ¿vale? De manera que podré ir cambiando la configuración y podré ir editando para encontrar la solución más correcta. No solo para la parte de refrigeración, aquí también podréis pues, seleccionar el resto de lo que sería el equipamiento de toda la sala. Luego podréis exportar los datos y ver simulaciones con lo que hemos introducido. También tenéis a disposición lo que sería la herramienta EcoStream para hacer una simulación ya 3D, donde poder ver lo que sería una termografía de toda la sala con las temperaturas. En esto, como os digo, os podríamos dar soporte en el caso de que necesitéis. En la parte del EcoStream, al tener ya la solución diseñada, pues podremos ver si tengo puntos calientes, puntos fríos y podremos pues, evaluar el cómputo global de toda nuestra sala, ¿vale? Lo mismo que si necesitamos hacer una simulación de CFD, también podemos daros soporte en el tema del análisis de los flujos de aire, porque es algo muy importante en la selección de las unidades interiores. Dependiendo de cómo hayamos hecho la distribución y cómo hayamos implantado la sala, pues podremos ver qué puntos de temperatura o si tenemos alguna zona donde la distribución de aire no llega a la velocidad correcta y podremos acometerlo a tiempo en la distribución en plano a nivel teórico. O poner todas las unidades de una manera o de otra. Es importante también que tengáis en cuenta la simulación CFD. Y, como no, es súper importante que tengáis en cuenta pues que todos estos sistemas tienen que ir pensados en una capa de gestión alta donde podamos interconectarlos. También tenemos a disposición toda la parte del software que os va a ayudar pues, a que al nivel de mantenimiento, como os digo, a nivel de poder anticiparme a eventos, el tener un software donde puedo ver todo, pues voy a conseguir monitorizarlo y voy a conseguir automatizarlo y controlarlo todo mejor. Entonces, es muy importante en esta tipología de proyectos que penséis en una capa de software donde poder trabajar a posteriori durante el resto de la vida útil del proyecto, ¿vale? Para que veáis pantallas de cómo sería. Y, como no, un software de cálculo para la selección de unidades, donde poder hacer comparativas, donde poder exportar los datos climáticos, donde poder seleccionar pues distintas unidades para ver cuál es la adecuada y poder ver pues el consumo que tienen. Os he preparado un par de comparativas para que veáis, por ejemplo, de lo que hemos ido comentando, de lo que sería trabajar en condiciones tradicionales de agua que trabajábamos de 7-12 sin free cooling, a trabajar ahora a lo que sería, por ejemplo, un punto de temperatura más alta, como un 15-20 o hasta un 20-30 que estamos trabajando en proyectos de este tipo. Podéis hablar de tener unos ERs estacionales que había pues, de menos de 5 a poder pasar a ERs hasta 14.
porque hay que tener en cuenta en este caso que no es el rendimiento estacional, sino un ER anual durante todas las horas del año para ver hasta qué punto puedo tener horas de economizadores, ¿no? Estamos hablando de lo que os he dicho, de incorporar baterías de agua en esas enfriadoras de forma que podamos parar al máximo las horas de compresores y poder ver hasta qué punto podemos garantizar un nivel de eficiencia superior. Y en otra comparativa, añadiendo, por ejemplo, la tecnología del Turbo Core, podemos pasar de hablar de rendimientos de ER de 14 hasta rendimientos de 28 a nivel anual. O sea, estamos hablando simplemente que comparando una enfriadora de tornillo con una de levitación magnética que todavía me da un punto de eficiencia superior, podemos ahorrar por máquina en estos bloques de máquinas de 1000 kilovatios, podemos estar hablando de que nos ahorramos ya unos casi 20.000 euros al año. O sea que podéis haceros una idea del retorno de inversión que puedo tener y en qué poco tiempo, ¿no? Es algo bastante importante, porque aunque tengamos localizaciones, como puede ser el caso de Madrid, en el que el free cooling pues no sea el adecuado, pero tenemos muchas horas de free cooling. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de diseñar a alta temperatura de agua, y cuanto más altas sea la temperatura de agua, más horas va a haber de economizadores. O sea, si con 7-12 teníamos lo que son horas de free cooling hasta 12 grados exteriores, a lo mejor con 20 grados de impulsión de agua tenemos free cooling hasta 26 grados exteriores. Son muchísimas más horas al año. Entonces compensa el poder pensar realmente en esta tecnología, porque acompaña, como os he dicho, el hablar de sistemas de modulación, compresores inverteros o sistemas que modulen como los de levitación magnética, con lo que serían estas baterías de agua para poder tener horas de economizadores. Y bueno, esa sería, no sé si he ido un poco rápido, pero esa sería la presentación. Si queréis, pasamos a la parte de preguntas. Buenas tardes, Beatriz. Pues de momento tenemos 3 preguntas aquí en el apartado, ¿vale? Pues lo que ha comentado mi compañero Xavier, las preguntas que podáis tener las podéis hacer en este apartado, ¿vale? Que tenéis abajo de preguntas y respuestas y las vamos resolviendo. Vale, Beatriz, te comento. La primera pregunta es de José Ramón Palenzuela Sicart y nos dice, bueno, nos comenta que no entiende la diferencia, que si podíamos explicar la diferencia o qué es realmente un OPEX o un CAPEX. Sí. El CAPEX realmente nos habla de la inversión inicial que me va a suponer toda esta infraestructura a nivel de proyecto. Es decir, un aumento en el CAPEX, cuando hablo de un aumento en el CAPEX, es de un aumento en la inversión inicial. Es decir, yo voy a comprar máquinas más caras, entonces quiero verlo repercutido en un OPEX. ¿Qué es el OPEX? Pues el OPEX realmente es el coste respecto a, según van pasando los años, y voy a ver la repercusión, ¿no?, de esa inversión inicial. Entonces, entre el CAPEX y el OPEX es la diferencia. Cuando hablo del OPEX es porque tenemos que intentar reducir el coste de mantenimiento, los costes asociados cuando ya hemos empezado pues a nivel lo que sería de ejecución. Entonces tenemos que pensar en todos los costes que va a requerir ese proyecto. No sé si con eso he contestado tu pregunta o... Perfecto. Vale. Bueno, si alguna pregunta queréis alguna aclaración o algo, pues podéis indicarlo también en el apartado de preguntas y respuestas. O Falcón pregunta, ¿RSIF aplica a CPD? Perdona, no te he entendido. ¿RSIF aplica a CPD? Desconozco las siglas, perdona. Creo que sé a qué se refiere, pero no sé si lo... Si quieres, la dejamos pendiente, sí. o Falcón, si sigues todavía por aquí y nos puedes aclarar qué significan las siglas RSIF y CPD, pues ahora hacemos. Gracias. Vale, la siguiente pregunta viene de Novelia Investments y dice:
Las soluciones que habéis presentado para data centers serían válidos para mining centers. ¿Qué diferencias existen respecto de los data centers? ¿Qué otras soluciones pensáis pueden ser adecuadas en este caso? Sí pueden ser adaptadas, habría que ver respecto al tipo de... Sobre todo aquí lo que va a influir es el tipo de carga térmica que vamos a manejar y pensar también en el espacio disponible que vayamos a tener. Entonces, esta tipología de sistemas de agua con economizadores se puede adaptar no solo para data centers, para otras aplicaciones también, a nivel industrial, a nivel de procesos, todo lo que nos vaya a dar una curva de carga térmica constante que vaya a funcionar durante lo que serían 24 horas al año, o sea, 24 horas al día durante todo el año, tenemos que pensar en usar economizadores, o sea que sería interesante. Perfecto. Vale. Josep nos aclara que RSIF se refiere al Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas. Ah, vale, perdona, es que sí, es que no entendía bien las siglas, disculpa. A ver, tenemos que tener en cuenta todos los reglamentos, exacto, como cualquier tipología de proyecto, pero por ejemplo, lo que es el caso en este caso, el RITE o lo que sería el confort en el edificio, no hay que tenerlo en cuenta. De ahí que los reglamentos que estamos utilizando vengan pues de normativas exclusivas para data centers y vengan pues de recomendaciones de institutos como ASRAE que llevan más tiempo recorrido en cuanto a este tipo de aplicación, ¿vale? O sea que aplicaría a nivel de seguridad, pero no aplicaría como para otra tipología de proyecto como puede ser en el caso también del RITE, para que veáis el ejemplo. Perfecto. Eduardo pregunta, buenas, ¿estos sistemas sirven para salas de SAIS? Claro, por supuesto. Lo que es más, es conveniente que se instalen para sala de SAIS. Nosotros tenemos también disponible toda la gama de SAIS y hacemos soluciones conjuntas, porque muchas veces se cae en el error de diseñar con un sistema de confort una sala de SAIS y al final ese sistema lo tienes funcionando también, como os digo, 24 horas. Entonces necesitas un sistema que dé durabilidad. Es conveniente. Cuando tienes SAIS de baja carga, a lo mejor es más conveniente seleccionar un sistema de expansión directa, pero cuando tienes SAIS ya de alta carga ya puedes ir a pensar en economizadores y sistemas de agua. Sería interesante. Perfecto. Vale. Luis Prats dice, la comparativa con levitación magnética la ha hecho a 35 grados en vez de a 40 grados como en los anteriores. ¿Esto es debido a los problemas de la levitación magnética en condensación con aire a alta temperatura? ¿No? No ha sido casualidad. Lo que es más, nosotros hemos tardado más en sacar la levitación magnética con condensación por aire y free cooling porque realmente, como bien nombras, necesita un especial cuidado a nivel de control y a nivel de condensación de temperaturas máximas. Entonces, garantizamos ya temperaturas altas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Turbocore, con Danfoss, y ya se puede ir a temperaturas superiores a 45 grados ambiente. Lo que es más, tenemos proyectos con ello y se está yendo. La cuestión es diseñarlo adecuadamente para la temperatura límite, como ha mencionado. Perfecto. Henry Ross dice, ¿las diferentes herramientas que has presentado son accesibles para ser utilizadas por nosotros? Vosotros como prescriptores tendríais acceso si os deis de alta en nuestros portales de prescripción. Si queréis luego lo comentamos o teniendo el contacto os podríamos explicar cómo, ¿vale? Pero una vez estéis dentro de nuestro portal, porque tenemos un portal exclusivo para specifiers, allí pues tendréis acceso a la descarga de herramientas y podríamos facilitaros los passwords para la instalación de las mismas. Exacto. Perfecto. Usuario Alfonso Tendero dice, ¿podrías indicarnos los enlaces de acceso al software de cálculo? Es lo que os comento. Sí, os lo compartiremos a través del portal y os diremos unas y otras de dónde las podéis descargar. Exactamente. Si te parece, Beatriz, lo podré, si queréis, como luego enviamos la presentación PowerPoint junto con la grabación del webinar y también la ponemos donde el Planning Genial Futuro, lo podéis poner en una diapositiva final todos los enlaces para que la gente tenga acceso a ellos. Perfecto. Vale, César, y os lo hacemos llegar. Ya os lo haré llegar. Perfecto.
Vale, Juan Hernández dice, ¿cómo se calculará la carga térmica por rack o equipos a instalar en la sala? La carga térmica por rack va a depender del tipo de rack que vas a tener. Es decir, cada rack te puede dar una carga distinta y te lo va a facilitar pues, el modelo de rack que tengas o fabricante. Entonces, por el tamaño que tienen o por la forma que tienen, cada uno puede tener una carga térmica distinta. Y según el número que tengas en la sala, pues lógicamente la carga térmica va a cambiar en la sala. Exacto. Perfecto. Rayman dice, las aplicaciones de diseño, bueno, creo va en la línea de las anteriores preguntas, dice, ¿las aplicaciones de diseño mostradas en la presentación son de licencia libre? Bueno, entiendo que se podrán decir que sí, pero bueno. Como os comento, como tenemos acceso desde el portal, pues sería según estén dados de alta, ya os indicaríamos dónde tendríais la descarga de las aplicaciones. Perfecto. Ail dice, buenas tardes, ¿podría aclarar los términos PUE versus WUE? El PUE tiene que ver con la eficiencia que tendría toda la equipación eléctrica en la sala, es decir, la fórmula de lo que sería el rendimiento respecto al consumo eléctrico de la sala. Y cuando le ponemos la W tiene que ver con el agua, cuando tengo un consumo de agua. Los términos, os puedo decir las siglas, lo que serían, pero la fórmula no, es más que pues la división, ¿no?, de realmente entre el consumo y un nivel de medir la eficiencia. Cuanto menor sea el PUE, más eficiencia voy a tener y menor consumo. Perfecto. José Farrona dice, perdonad, no he podido escucharos con toda la atención que quería, así que me veré el webinar de nuevo. Bueno, lo vas a tener disponible próximamente y os lo enviaremos, no te preocupes, José Farrona. Solo una duda, ¿habéis hablado de refrigeración por inmersión? No hemos llegado a entrar en detalle, es una de de las soluciones innovadoras en las que ahora mismo estamos invirtiendo, además, para tenerla disponible a corto plazo, y si está interesado, pues que nos contacte y le damos más detalles sobre ello. Perfecto. O Falcon dice, indicáis que se tiende a elevar la temperatura de intercambio 15-20, pero a cambio debemos de aumentar la ventilación M3H a mover. ¿Compensa más gastar en ventilación? No va relacionado del todo. Realmente los metros cúbicos hora que mueves de ventilación, a ver, van en relación a la carga térmica y al tipo de tamaño de máquina que tengas. Nosotros lo que hacemos al subir las temperaturas de agua es que tenemos que rediseñar las máquinas para poder optimizar y tener baterías pues potenciadas en tallas un poco inferiores. Entonces, al final acabas pues teniendo más potencia en la sala para diseñar a temperatura de agua superior. Y al tener más potencia en la sala, pues necesitas más metros cúbicos la hora, claro. Exacto. Pero sí, estamos yendo a caudales de aire cada vez mayores. Lo que es más, las cracks que tienen los trenes de ventilación en el falso suelo, se ha pensado porque los caudales han aumentado y ventilar por el falso suelo con suelos técnicos cada vez más altos, porque estamos diseñando hasta suelos técnicos de 1 metro. Entonces sí, porque aumentan los metros cúbicos la hora. Perfecto. Bueno, un espectador anónimo dice, va un poco en la línea de la pregunta anterior de las torres, dice, no se ha hablado de enfriadoras condensadas por agua, de torre, por ejemplo. Tenemos disponibles y por supuesto que son una solución muy válida. Os he hablado de condensación por agua, pero os he enseñado los sistemas, pero sí, también tenemos hasta levitación magnética por condensación por agua, tornillo también por condensación por agua, y es muy interesante, sí, no solo la condensación por aire. No daba tiempo a entrar en detalle a todo. Perfecto. Al final, en 1 hora da tiempo a lo que da tiempo. Bueno, Jorge dice, temperaturas de agua con salto 20-15, ¿qué temperaturas de impulsión de aire implican? ¿Qué temperatura en ese caso puede aguantar un rack? Un rack a día de hoy aguanta temperaturas hasta de 40 grados. Estamos diseñando con temperaturas de retorno en sala, temperatura de punto de retorno caliente de 35-37 grados, y estamos impulsando aire a 24-25 grados, para que te hagas una idea, para estas temperaturas de agua. Perfecto.
Bueno, Jorge también pregunta, ¿sistemas aprovechando geotermia y no un free cooling con aeros, perdón, ¿habéis probado? Sí, es un tema interesante, pero habría que ver la disponibilidad dependiendo de cada proyecto, como sabrá. Dependiendo del edificio, es un sistema que estaría claro que se puede aprovechar. Exacto. Perfecto. Eduardo dice, ¿qué altura aconsejáis de la altura del suelo técnico si la refrigeración se hace por abajo? Pues está claro que va a depender de la potencia de la sala. Nosotros, por ejemplo, las unidades con los trenes de ventilación en el falso suelo, hasta unos 100 kilovatios las tenemos con unos trenes de 55 centímetros, pero a partir de 120 kilovatios por unidad pasamos a trenes de ventilación de mayor caudal todavía, de 80 centímetros, por lo cual en ese tipo de proyecto ya yo recomendaría como mínimo 1 metro de suelo técnico. Perfecto. José Tomás dice, cuando hablamos de CPDs más próximos a los puntos de consumo, en ciudades medias pequeñas nos los encontramos habitualmente por barrios, ubicados en locales en planta baja de edificios de viviendas. Esto provoca habitualmente numerosas denuncias por temas de ruido. Si se tiende a incrementos de potencia, mayores caudales, etc., ¿se está teniendo en cuenta la problemática que indico? Gracias. Se está teniendo en cuenta y lo que es más, estamos yendo a componentes cada vez más eficientes y menos ruidosos. En los ventiladores, por ejemplo, ahora se utilizan ventiladores de fibra de carbono, se utilizan unos ventiladores que tienen pues menor peso, por lo cual menor ruido. Al final estamos yendo a mejorar también en este tipo de problemática, porque es una problemática, como comenta, de las más frecuentes. Perfecto. J. Jaquete Madrid Digital dice, me pareció entender que el control de la humedad es un hándicap en la refrigeración de aires frente a la refrigeración líquida. ¿Por qué? No es un hándicap, sino que hay que tenerlo en cuenta. Lo que quise comentar, por ejemplo, es cuando queremos hacer un free cooling de aire directo, es decir, que queremos aprovechar el aire de fuera para introducirlo dentro de la sala y bajar temperatura de la sala. Pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, imagínate que estás en un ambiente cerca del mar, que puedes tener pues corrosión o que puedes tener más humedad de la que y vas a tener que estar deshumectando con las máquinas. Entonces, en cada proyecto tendréis que evaluar cuándo el control de humedad es importante para seleccionar unas máquinas u otras. Perfecto. Y bueno, quedan dos preguntas que son más bien, bueno, una es una pregunta un poco genérica y la otra es, yo creo más bien una sugerencia. Bueno, ahora acaba de entrar otra, pero bueno. José Farrona dice, ¿en qué estáis invirtiendo exactamente? No sé si más o menos... Pues estamos invirtiendo primero en cambiar, como os digo, todas las máquinas para daros alternativas respecto a los nuevos refrigerantes de Fegas. Estamos invirtiendo, lógicamente, en rediseñar todas estas máquinas para que cada vez sean más pequeñas y tengan baterías más potenciadas para poder trabajar a temperaturas altas de agua. Y estamos invirtiendo pues, en nuevos sistemas, como comentábamos, de la refrigeración por inmersión, lo que es el liquid cooling, porque se va a ir a cargas cada vez superiores. Entonces estamos invirtiendo en investigación y en ese tipo de nuevo sistema. Perfecto. Bueno, Ruiman dice, entiendo más bien que es una sugerencia, dice, hubiera estado bien mostrar la interfaz para controlar y configurar los equipos de refrigeración, aplicación instalado en un ordenador, sistema SCADA, vía página web. Exactamente, sí, os he mostrado pantallazos, pero vamos, que es que no daba tiempo a todo, pero sí, lo tenemos todo disponible para controlar los equipos y configurarlos. O sea, estarían las tres opciones, ¿no? Sí. Aplicación, sistemas... Sí, el software que hemos enseñado lo tienen vía app, en un móvil, vía SCADA, vía acceso a través de una IP, exacto. Tuvimos que hacer un ejercicio de recorte para intentar encabir la presentación porque inicialmente Bea tenía aquí una super presentación que digo, bueno, nos vamos a estar 3 horas. Sí, al final recortamos por el tiempo, pero vamos, que podemos repetir otro, si queréis. Cuando queráis. Fenómeno. Bueno, ya por último, espectador anónimo dice, ¿qué nivel de ruido se tiene en el interior del centro de datos debido a los ventiladores? Pues mira, para que te hagas una idea, normalmente una unidad de ese tamaño tiene unos 60 dB, menos de 60 dBA a 2 metros, para que te hagas una idea, ¿vale?
Pero claro, tienes que tener en cuenta, yo te hablo de una unidad de ese tipo, pero tienes que tener en cuenta que dependiendo de los cerramientos, de todos los racks, el nivel de ruido que pueda haber en una sala, pues es muy alto con comparativa. O sea que te hablo de un dato de una de las unidades de refrigeración, por ejemplo. Perfecto. Y bueno, en principio ya no hay más preguntas. Al Vicente nos ha escrito, nos ha puesto en el apartado de preguntas y respuestas que sería estupendo repetir. Así que se suma a la petición de volver a hacer otro parecido con otra temática de lo mismo. Genial, estaríamos encantados. ¿Por qué no? Y lo podemos extendernos, como os he dicho antes, si queréis alguna temática que da para que os podamos profundizar en algún tema, os lo vuelvo a repetir, ya os lo he dicho al principio de la presentación, comentarlo con el Cogiti, y sí que tenemos ya algunas temáticas ya medio habladas para los siguientes webinars, pero programamos uno para que lo que necesitéis en ese sentido, ¿vale? Bueno, no sé, César, si ya hemos acabado con las preguntas o hay algo. Bueno, acaba de entrar una... sí, ha entrado una última, si queréis la resolvemos ya y ya lo dejamos el turno de preguntas. Dice, buenas tardes, bueno, muchas gracias por estos webinars a Cogiti y a Schneider, resultan muy interesantes. Gracias, J. Félix, también a ti. Me surge una cuestión respecto a estos sistemas y la posibilidad de reducir consumos de agua en el edificio y la tendencia actual a realizar edificios cero emisiones. La normativa actual y mostrados permite usar aguas residuales pluviales tratadas, así como la conexión de estos con producción de energía eléctrica renovable. Muchas gracias. Sería una de las opciones, por supuesto. Nosotros los sistemas que estamos utilizando de evaporativos, lo primero que hacemos es que sean sistemas con recirculación y una bandeja de recogida de agua. Entonces, así no gastaríamos tanta agua de red, lógicamente. Y, por supuesto, que se podría ver, según la calidad del agua, utilizar un agua tratada. Sería que cumpliera con las condiciones mínimas exigibles, ¿vale? Pero se podría ver. En donde más ahorro se tiene es en que el sistema va a recircular el mismo agua, no va a estar utilizando agua nueva. Perfecto. Pues nada, yo creo que ya no queda ninguna pregunta, entonces, bueno, por mi parte deciros que, como en todas las anteriores ocasiones, esta presentación, tanto el PowerPoint con las direcciones en la última diapositiva que hemos comentado, como la grabación, estarán próximamente disponibles en el apartado del Plan Ingeniería Futuro de Cogiti, ¿vale? De la web de Cogiti, podéis entrar, ahí tenéis todos los webinars que hemos hecho en anteriores miércoles tecnológicos, otros webinars que también hemos hecho previamente y las presentaciones también PowerPoint. Y de todas formas, en cuanto que esté disponible, se os enviará un correo electrónico para que podáis tener, digamos, un acceso directo a visualizar tanto la presentación como la grabación. Por otro lado, comentaros también que siempre, como sabéis, mandamos una encuesta pues para conocer un poco vuestra opinión sobre este webinar, y al finalizar esa encuesta aparece un apartado donde nos podéis indicar vuestras sugerencias para futuros webinars, ¿vale? Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, ya hemos ido recogiendo sugerencias, pero bueno, si queréis seguir enviándonos sugerencias, pues estamos totalmente encantados y abiertos a poder recibirlas. En base a estas sugerencias que comenta César, pues estamos planteando para el siguiente mes volver a incidir en todo lo que son las subvenciones del IDAE, bueno, como ya sabéis, del PRE, ¿vale? Es un poco lo que ya hicimos una primera charla inicial hace unos meses, y si no hay un cambio de última hora, la siguiente va a ir en esa línea, ¿vale? Y todo eso, pues, es en base a vuestras sugerencias, y el Cogiti las recoge y nos lo comenta, ¿vale? O sea que sí que la verdad es que es muy interesante, porque no queremos hablar de nuestro libro, queremos también recoger un poco las necesidades que tenéis y adaptarnos a vosotros, ¿vale? Es un poco la idea de esta colaboración que planteamos con el Cogiti. O sea, así que, bueno, muchas gracias por estar ahí, como cada mes. Y bueno, nos vemos el siguiente mes. Gracias, Bea, por la charla, y a ti, César, y bueno, a Ana por la presentación y por el trato que siempre nos dais. O sea que muchas gracias a todos. Gracias Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en el próximo miércoles tecnológico. Gracias, chao.